Es nuestro invitado el Premio Nobel de la Paz 1980, arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, pacifista y activista de derechos humanos, defensor de comunidades indígenas y movimientos obreros, que ha contribuido con misiones internacionales de paz en Polonia, Nicaragua, Sudáfrica, Tíbet y Oriente Medio, entre otras. Actualmente se dedica a la Fundación Servicio Paz y Justicia, SERPAT. Es un honor tenerlo con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Arquitecto, ¿cuál es el motivo de su presencia en Ecuador? Traer la solidaridad y el apoyo al pueblo ecuatoriano, al fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque lo que ocurrió en Ecuador nos afecta a todo el continente latinoamericano. La defensa de la democracia es una causa noble, pero en ocasiones se recurre a mecanismos condenados por los pacifistas y los defensores de los derechos humanos, como es el estado de excepción. A propósito, quiero recordar su pronunciamiento de julio 14 de este año sobre el estado de excepción declarado en Paraguay. Ahí fue el siguiente pronunciamiento. Corroboramos que el país no atraviesa en este momento ninguna situación de conflicto armado internacional con ningún país, ni conmoción interior alguna que haga peligrar la institucionalidad del Estado. Desde nuestra identidad no violenta y nuestra misión inspirada en una cultura de paz desde la perspectiva de los derechos humanos, repudiamos la medida tomada que no argumenta los hechos ni razones que llevaron a tomarla, además de no especificar su alcance en relación a las libertades y derechos que serán afectados y o restringidos. Entendemos además que una solución militar para un conflicto de orden social jamás puede arrojar resultados positivos. Arquitecto, ¿sabe usted que el presidente Correa declaró el estado de excepción el día de la sublevación policial, el 30 de septiembre, y que 9 días después lo renovó por 2 meses más, sin especificar en el decreto sus alcances en relación a las libertades y derechos afectados, tal como se hizo en Paraguay? ¿Ha hablado usted sobre esto con el presidente? No específicamente de lo que acaba de señalar. Son problemas distintos entre el Paraguay y el Ecuador. En el Paraguay hubo un montaje, podríamos decir, de querer provocar un grupo, situaciones en una región del Paraguay que el presidente de Lugo impuso ese estado de excepción. Aquí, en Ecuador, se produce un hecho distinto. Es un intento de golpe de Estado, es una sublevación no solo de la policía, sino también de la aeronáutica y de grupos civiles que buscaron el derrocamiento de un gobierno constitucional. Doctor, pero nunca se le pidió al presidente la renuncia, o sea, eso lo dice el gobierno. Entonces, nosotros aquí defendemos la democracia y estamos de acuerdo en que el presidente Correa se mantenga en el poder. Repudiamos el hecho criminal de la policía de haber retirado la protección a la ciudadanía y haber atentado contra el presidente. Pero el asunto concreto es que en el decreto de excepción, tal como usted lo critica muy bien en Paraguay, no se especifica esto de los derechos humanos, que también, de los derechos y garantías que también lo dice nuestra Constitución. O sea, son dos decretos prácticamente iguales. Entonces, ese es el problema. Por eso quiero decir, son situaciones distintas entre el Paraguay y el Ecuador. Lo que sí, incluso en el estado de excepción, que un gobierno, a través de su propia Constitución, puede aplicar, deben respetar los derechos humanos. Porque entonces estaría provocando una situación muy compleja para la vida institucional del país. Pero evidentemente un estado de excepción no es que puedan hacer lo que quieren, sino lo que debe hacerse en el país, de acuerdo a su legislación, a sus leyes, a su constitución. Justamente el 30 de septiembre, día de la sublevación, comandos militares rescataron al presidente Correa del hospital de la policía, donde había 70 enfermos. Este operativo dejó varios muertos y heridos. Por ser un conflicto interno, no se aplica la Convención de Ginebra, sino los tratados de derechos humanos. Como experto que es usted en derechos humanos,
¿Es permitido un operativo militar sobre un hospital? Y si se tenía que hacer, ¿bajo qué condiciones humanitarias y de respeto a los derechos humanos debió realizarse ese operativo militar? Lógicamente que seguimos muy de cerca la situación ecuatoriana porque afecta a todo el continente latinoamericano. La operación militar de rescate al presidente, pienso, no tengo todos los análisis más determinados, más específicos de cada lugar, pero se hicieron con mucho cuidado y se tardó también en este operativo para rescatar al presidente. Pero hubo muertos, hay heridos, claro, pero hay que ver de parte de quiénes. Y eso es lo que tiene que investigar la justicia. Porque esto no es simplemente decir fueron esto o aquello, tienen que investigar. Y eso hay que hacer un estudio de balística, pero también de situación para ver quiénes fueron las víctimas y por quiénes. Exacto, hay que hacer una investigación. Hay sectores civiles que intervinieron. En ese momento no hay imágenes de eso y eso se transmitió en vivo y en directo. Era una balacera salvaje entre policías y militares. Pero en todo caso, sí, tiene que investigarse. Lamentablemente ocurrió y tiene que investigarse. Ahora, otro tema. Usted ha dedicado gran parte de su vida a luchar por los indígenas y fue un buen amigo de Monseñor Leonidas Proaño. Incluso en 1976 usted fue apresado junto a Monseñor Proaño por la dictadura militar que gobernaba el Ecuador. Yo lo invito a que escuche lo que dejó registrado aquí hace pocas semanas en este programa el presidente de la Federación Shuar, Pepe Acacho. Veamos. En ese día de manifestaciones de manera pacífica, muere el compañero Bosco Bizum, hirieron a 13 compañeros Shuar y sin embargo se nos acusa de sabotaje y terrorismo. El señor Acacho se refiere al levantamiento indígena ocurrido el 30 de septiembre del año pasado. ¿Sabía usted que el señor Acacho y dirigentes de la CONAIE están procesados penalmente por el gobierno acusados de terrorismo, según el Código Penal ecuatoriano inspirado en la doctrina de la seguridad nacional promovida por el Pentágono y la CIA, que el gobierno de la Revolución Ciudadana no ha derogado y continúa aplicando? ¿Se ha reunido usted con los dirigentes indígenas, por ejemplo, para tratar este tipo de problemas? Sí, me reuní. ¿Y qué le han dicho? ¿Cuál es su impresión de lo que está ocurriendo? Bueno, hay dificultades con el gobierno, en este momento no hay diálogo, lo que sí conversé con ellos de ver la posibilidad de un acercamiento para el diálogo entre el presidente con las organizaciones indígenas, y esto vamos a tratar de apoyar para ver cuáles son los problemas centrales. Esto lamentablemente está pasando aquí en Ecuador, pero está pasando en Chile y está pasando en muchos países de América Latina. También de esto, cuando vino el presidente Piñera, lo he conversado sobre el caso de los mapuches en el sur de Chile. Creo que en todo esto tiene que haber, hay tratados internacionales en las Naciones Unidas que los gobiernos deben respetar y que deben tratar de buscar una solución de respeto a las identidades, a las culturas, a los problemas de tierra, como también a los problemas ambientales. Son problemas que se deben resolver. Ahora, pero yo le preguntaba concretamente respecto a estos procesos que convierten en sabotaje y terrorismo delitos comunes que estaban tipificados aparte, y que en la época nefasta de las dictaduras militares, del gran golirarium que instaló el imperio en toda América Latina, se tipificaron como sabotaje y terrorismo, incluso el desacato para los periodistas, que aquí se ha tratado también de implantar. Entonces, eso es lo que yo le pregunto, o sea, ¿es posible que dentro de un régimen democrático auténtico existan todavía disposiciones en el Código Penal que consideren de esta manera cuando esto se ha dicho claramente que es una emanación de la doctrina de la seguridad nacional del imperio? Yo no estoy de acuerdo con eso. También lo tengo que decir abiertamente. Y le agradeceríamos que se lo haga entender al presidente de la República, porque lamentablemente están aplicando eso. Ese es un problema que tenemos en nuestra democracia. Bien, veremos de qué manera podemos contribuir para poder llegar a una solución.
Creo que lo que es la ley antiterrorista que se está aplicando en muchos países no se le puede aplicar a los pueblos originarios o a aquellos que en un momento no estén de acuerdo con los gobiernos. Arquitecto, le agradezco habernos acompañado hoy en nuestro programa. Que tenga un buen día.